Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. ¿Qué es un ángel? Este es una criatura con capacidades y poderes sobrehumanos. Los ángeles habitan en un nivel de existencia más elevado que el universo físico, una región espiritual que se llama cielo, o eso es lo que nos hacen creer. Acompáñame a experimentar estos 3 casos de supuestos ángeles. Yo soy Alejandro y esto es Inframundo. Comenzamos. Hola, la historia que estoy a punto de contar es real, pero a la vez increíble, pues lo que estoy por relatar aún me da escalofrío solo de pensarlo. Vivo en Estados Unidos, pero tengo familiares en México, y aunque me fue difícil, aprendí el idioma español y sigo algunos canales de terror. Fue hace 5 años, durante los calurosos meses de verano, en Texas. Estábamos visitando a mi tía en un área rural del estado, tal vez un par de horas al noreste de Houston. Había vivido en Houston la mayor parte de mi vida, aproximadamente 15 años en ese momento, por lo que no estaba acostumbrado al cambio de entorno de una gran ciudad atestada a una zona boscosa menos poblada. Esta habría sido la última vez que mi familia la vería, ya que la tía había enfermado gravemente y no parecía haber ninguna posibilidad de recuperación, aunque la forma en que dejó este mundo es algo que nunca olvidaré. El primer martes después de que terminó la escuela fue cuando mi madre recibió la llamada de mi abuelo. Parecía que estábamos listos para una expedición de 1 año, a pesar de que solo planeamos quedarnos una semana. Fueron mis padres, mi hermano menor Brandon, nuestro chihuahua con una gran energía y yo. Mi padre tuvo que conducir todo el camino, ya que mi madre no se encontraba bien porque estaba más preocupada por perder a su única hermana. Probablemente viajamos todo el camino en solo la mitad del tiempo. Una vez que llegamos, un sentimiento omiso se disparó sobre mí. No pude evitar mirar la cercanía lineal de los árboles. Intenté hacer un lado la inquietante sensación y llevé mis maletas al interior de la casa de mi tía, donde nos alojaríamos en las habitaciones que había junto a ella. Incluso alrededor de la familia, todavía había una ligera atmósfera de un aislamiento inquietante. La casa más cercana estaba a un par de millas por la carretera. Era tarde cuando llegamos, así que decidí intentar dormir con un sentimiento extraño. Compartí la habitación más cercana a la de mi tía con Brandon, así que supongo que hubo un poco de incomodidad. Me acosté en lo que parecía el colchón más incómodo del mundo. Los resortes se sentían como si estuvieran saliendo de la amortiguación y cavando justo en mi espalda. La manta era una tela similar a una alfombra. Lo peor es que tampoco había almohada. La vieja casa crujió y chasqueó, y justo cuando me dormía, la puerta se abrió de golpe y de repente me despertó. Era mi papá. «Ustedes dos, vengan a ver a su tía, rápido». Mi corazón estaba acelerado por el repentino salto. Me levanté y salí de la habitación con mi hermano siguiéndolo y lo dejé pasar, pero algo me hizo dar vuelta. A través de la ventana vi una sombra que recorría rápidamente en la pequeña cantidad de luz que brillaba. Tal vez un mapache o algo así, pensé. O tal vez era mi imaginación. A través de la puerta de mi tía, mi mamá me indicó que entrara. Al ver a mi tía me di cuenta de que realmente estaba colgando de un hilo. Ella solo tenía 36 años,
Sin embargo, podía ser fácilmente confundida con alguien más del doble de su edad en esa condición. Era casi blanca, pálida, y su cabello castaño generalmente grueso se había vuelto delgado y algo transparente. Con una voz debilitada, gritó mi nombre. «Chris», dijo mi tía, «ven aquí». Me tomó un momento, pero me las arreglé para dar 6 o 7 pasos hacia la izquierda de su cama. Ahí dijo la conversación habitual de «no te había visto en muchos años». Mientras hablaba, noté que probablemente estaba teniendo problemas para verme. Sus pupilas estaban nubladas y grises, y realmente no pude evitar sentir mucha pena por ella. Incluso si nunca antes la había visto, todavía era familia. Después de terminar con una pequeña conversación, volví a mi habitación con Brandon e intenté quedarme dormido nuevamente. Finalmente me dormí, pero pronto me desperté 1 o 2 horas después. Mi perro estaba en la ventana ladrando, con mi hermano justo a su lado. Todavía medio dormido le pregunté: «Brandon, ¿por qué estás despierto?». Mirando a la ventana me respondió: «Frotando la cabeza de nuestro perro, no me he ido a la cama todavía», dijo un poco desinteresado. Mamá y papá se fueron para ir a buscar al abuelo a su casa. No pensé mucho en lo que estaba haciendo, pero antes de que volviera a la cama, dijo algo que me hizo estremecer. «Chris, ¿ves al hombre que está allá afuera parado junto a los árboles?». En un instante, salté de mi cama y agarré a Brandon para que no se asomara por la ventana. Eché un vistazo al borde y vi una sombra en los árboles, y en esa sombra había círculos blancos penetrantes. Solo podía ver los ojos, con una presencia de otro mundo proveniente de ella. Luego desaparecieron y la sombra en forma de hombre se desvaneció rápidamente entre los árboles detrás de él. Tenía que ser algún tipo de ladrón o demente. Ahora había una sensación abrumadora de peligro y estábamos en medio de todo. Un chico de 15 años, otro de 7 y una enferma postrada en una cama y un chihuahua. Mi primer instinto fue cerrar las cortinas y luego decirle a mi hermano que se escondiera debajo de la cama en caso de que la misteriosa entidad intentara moverse. Salí corriendo de mi habitación y fui a la de mi tía. Estaba dormida y todavía respiraba. Eso era bueno. Lo que hice a continuación fue probablemente la cosa más insana que alguien de mi edad en esa situación pudo haber hecho. Agarré una linterna y un cuchillo de cocina grande, y luego me quedé junto a la puerta tratando de reunir valor. Normalmente solo bloqueaba la puerta. Había algo que me atraía a quienquiera que fuera eso que estuviera ahí. Poco a poco abrí la puerta y salí a la cálida noche de Texas. Antes de que pudiera moverme, lo vi posicionado justo delante de mí. Me miró fijamente, más allá de mis ojos y profundamente en mi alma. Desde una posición agachada, vi a esta criatura de color oscuro levantarse a 50 pies de mí. Era un humanoide, algo esquelético, con una piel corácea, de color gris oscuro, que se extendía sobre él. Pude notar que sus dedos estaban alargados, con uñas grandes, pero la característica más horrible fue la de su cara. Pero no solo eso, también los grandes ojos blancos que tenía. Había una especie de sonrisa que se extendía por su rostro delgado y con cicatrices, compuesto por fragmentos de dientes teñidos de amarillo y con encías negras. Y la sangre que fluía sobre su rostro parecían ser lágrimas. Estaba completamente paralizado del miedo. Cerré los ojos esperando que eso fuera una ilusión, pero cuanto más los mantenía cerrados, cuanto más fuertes sonaban los pasos, empecé a oler el fuerte hedor a hierro de la sangre y el aliento caliente en mi cara. Quería gritar mucho, pero tenía miedo de formar un ruido más patético. Abrí mis ojos de nuevo, temiendo lo que vería después, ya que me miraba a pocos centímetros de mi cara. De pronto comenzó a emitir sonidos que podía comparar con una persona con náuseas y un gruñido profundo del demonio.
Sin embargo, no hizo un movimiento contra mí. En ese momento logré hacer una pregunta con bastante miedo, simplemente para saber qué era esa cosa. Pude ver lo que podrían ser los músculos de la mandíbula en las cicatrices de sus mejillas, que comenzaron a moverse al distinguir las palabras que al mismo tiempo me respondió: soy un arcángel. Eso me sorprendió. Antes de que pudiera hacer cualquier tipo de reacción, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Me sorprendió lo que acababa de precisar. No podría haber dicho un arcángel, ¿o sí? Los ángeles son muy distintos. Rápidamente corrí a la casa y cerré la puerta. Entré en el pasillo, listo para esconderme de lo que estuviera ahí. Pero cuando entré en el pasillo desde la sala de estar, noté que la puerta de mi tía se abrió ligeramente. Estaba más preocupado. Esperaba que Brandon corriera y estuviera con la tía en su habitación. Pero esa esperanza se rompió cuando escuché a nuestro perro gimiendo en nuestra habitación. Cuando entré a la habitación, me encontré como invitado a cualquier acto de esta criatura que estaba realizando. Estaba ahí, apoyado en la cabecera de mi tía, agachándose y envolviendo sus largos y huesudos dedos alrededor de su cuello. De pronto salieron alas de su espalda, grandes, pero no exactamente como murciélagos. Y pronto encontraron un lugar envuelto alrededor de él y de mi tía, antes de que mi vista estuviera completamente bloqueada. Pronto vi una luz y rápidamente caí inconsciente. A la mañana siguiente me desperté en mi cama. Cuando salí por la puerta, escuché a mi madre llorar en la habitación. Caminé para ver qué pasaba y la vi junto a la cama de mi tía con mi papá reconfortándola. A la derecha, cuando entré, vi a Brandon con el abuelo. ¿Qué le pasó a la tía Elizabeth, abuelo? Pregunté esto porque no estaba familiarizado con una pérdida familiar, ya que todavía era un poco joven cuando nuestra abuela murió. Lo único que respondió mi abuelo fue: un ángel se la llevó anoche, antes de empezar a llorar. Esta fue la segunda persona que perdió mi abuelo en 3 años. Todo lo que pensaba en ese punto era en ese ángel, que se repetía en mi cabeza una y otra vez. Poco después pregunté a Brandon cómo me metí en la cama anoche. Él me respondió: vi que el hombre alto te llevaba a la habitación. Lo vi todo desde abajo de la cama. Mi corazón se detuvo, no sabía qué pensar y no podía reaccionar. Nunca compartí mi experiencia con nadie hasta el año pasado en mi boda. Vi a mi abuelo justo antes de que empezara y lo llevé a un lado para compartir los eventos de esa noche. ¿Así que ya los has visto también?, preguntó asombrado. Fue exactamente cuando murió la abuela. Regresé del mercado y lo vi ahí mismo, parado en mi puerta. Así que ahora, sea lo que sea ese ángel, está involucrado con mi familia. Sin embargo, hoy ese sentimiento demasiado sincero está de vuelta. Desde entonces me mudé con mi esposa a Los Ángeles, California. Decidí escribir esto para que mi historia sea conocida. Tal vez descubran o pasen por un acontecimiento similar y sepan con lo que está frente a ustedes. Muchas gracias por escucharme. Y sí, es una historia un poco rara, pero es real. Ángeles o no ángeles, realidad o fantasía, tanto nos sugestionamos con el cariño que le tenemos a las personas que queremos, que al hacernos falta en la vida, nos aferramos tanto a su recuerdo que nosotros mismos podemos provocar el verlos, o al menos creemos verlos. La gran diferencia es cuando tú no los piensas ni estás queriendo verlos, mas sin embargo, ellos no nos dejan solos. Yo siempre lo he dicho, creyéndomelo más, creyéndomelo menos. Yo tengo muchos ángeles que me cuidan desde que tenía 12 años, pues comencé a perder gente muy querida
y cuando en ocasiones andaba solo caminando por lugares peligrosos, me preguntaban, ¿no te da miedo? Yo siempre les contestaba lo mismo, no, yo tengo muchos ángeles que me cuidan. Bueno, aquí les dejo mi historia. Hace aproximadamente 9 años perdí a un amigo al que quise muchísimo. Me tocó estar acompañándolo en sus últimos tratamientos médicos y cuidarlo en el hospital. Él era de Tabasco y tenía solo 2 hermanos aquí en Monterrey, a los cuales no les dirigía muy bien la palabra. En sus últimos días contacté con sus hermanos para que lo vieran y convivieran con él por lo menos sus últimos días. Ellos me agradecieron mucho el haberles avisado, lo empezaron a apoyar, pero al momento en el que él falleció no me avisaron. No me pude despedir de él, me enteré que había fallecido hasta que llevaron su cuerpo a su natal Tabasco. Pasaron 2 años y conocí a un amigo de él muy cercano, que en sus hobbies le gustaba leer cartas y todo eso. Me platica entonces que tenía el don de ver espíritus de personas que ya habían fallecido. No le di mucha importancia, esa plática quedó solo en eso, y continuamos nuestra amistad como si nada. Resulta que la primera vez que nos vimos fuimos a comer ya tarde, casi por la noche, porque de ahí yo me iría de antro y él se regresaría a su casa. Terminamos de comer y platicar y nos despedimos de un estacionamiento que se encontraba detrás de la Plaza México de Morelos. La despedida se convirtió en una prolongación de la plática que ya traíamos. Estábamos cada uno a un lado de la cajuela de su carro, platicando de pie. Nos veíamos uno frente al otro, nos despedimos y cada quien por su lado. Al día siguiente, ya por la noche, comenzamos a platicar por internet y me pregunta si yo conocía a una persona con tales y tales características físicas a detalle. Curiosamente, era la descripción de mi amigo de Tabasco que ya había fallecido. Yo le contesté que sí, que me estaba describiendo a un amigo fallecido. Le pregunté por qué ese cuestionamiento. Yo nunca le había platicado de él y tampoco tenía fotos suyas. Pero me dice, ayer que nos estábamos despidiendo en el estacionamiento, él se encontraba parado a tu lado tomándote del hombro. Cuando nos despedimos y te dije que te cuidaras mucho, él asintió con la cabeza para conmigo en señal de agradecimiento. Al darte la vuelta e irte caminando, él se fue detrás de ti acompañándote. A mí no me dio miedo, por el contrario, me dio mucho gusto el saber que lo que yo venía diciendo por muchos años era cierto. Tengo ángeles que me cuidan. Todos describen a los ángeles como seres cuya belleza es majestuosa y que su canto es lo más dulce del universo. Después de lo que me sucedió, no puedo estar de acuerdo con eso. Era una fría noche de julio y estaba yo solo en mi casa y como de costumbre me encontraba sentado en mi computadora haciendo mis cosas. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuché un ruido en la planta baja. Era un golpe seco. No le di mucha importancia y seguí haciendo lo mío. Al cabo de un rato se escuchó otro golpe seco todavía más fuerte, así que decidí bajar a ver. Nunca debí haberlo hecho. Apenas salí de mi cuarto, la puerta se cerró sola detrás de mí y todas las luces se apagaron. Era una oscuridad absoluta. En ese momento comencé a sentir un frío congelante en mi cuerpo, por lo que empecé a titiritar. Seguí bajando por las escaleras. Cuando casi llegaba a la planta baja, se escucharon ruidos de cristales romperse. Cada estruendo me provocaba un dolor inimaginable en la cabeza, hasta que de pronto volvió la electricidad. Escuché cómo la puerta de mi habitación se abrió lentamente, haciendo un sonido que me crispó tanto los nervios que decidí salir corriendo de mi casa.
Corrí inalcanzablemente hasta estar bastante lejos de ella. Cuando me di vuelta, ahí estaba, parado en la puerta, una silueta oscura de lo que parecía ser un ángel. Cometí la terrible estupidez de quedarme viéndolo. Se estaba acercando a mí a una velocidad considerable. A este ángel se le podía ver solo la cara. Era bellísima o bellísimo, no sabría describirlo. Pero además de eso, cantaba con una voz tan dulce que me relajó al instante. Pero a medida que se acercaba, su cara se volvía cada vez más horrible y su canto se convertía en gritos desgarradores. Ahí es cuando decidí correr con todas mis fuerzas lo más lejos que pude, hasta que en un momento tropecé y gracias al fuerte golpe que me di en la cabeza me desmayé. Cuando me desperté no estaba en mi casa, sino en casa de mi tío, que vivía cerca de ella. Él me dijo que me encontró tirado en la calle con un moretón en la cabeza mientras venía del trabajo y decidió rápidamente llevarme a su casa. Desde ese día no he vuelto a asistir a una iglesia y cuando veo la imagen de un ángel me pongo muy nervioso y hasta siento que me voy a convulsionar. Para evitar problemas, vivo encerrado en la casa que pertenecía a mi padre y nunca más he vuelto a mi antigua casa. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.